estamos para ti. Aquí estamos para ti. Sí, aquí estamos, Dios. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Tu aliento venga del cielo, que tú das al corazón. Aquí estamos para ti. Vamos, dile, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Dile, Dios, aquí estamos, inúndanos. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Sí, aquí estamos, Aquí Dios. estamos para Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, ven. Vamos, dile con tu corazón, dile, Espíritu Santo, ven a este lugar. Dile, sea bienvenido a este lugar, Señor. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Dile, Espíritu Santo, sé bienvenido. Dile, gracias, Dios, porque tú estás en este lugar. Señor, sé bienvenido aquí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. Y que el cielo sea el que gobierne en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti, y eres rey, eres Señor. Que tu gloria brille, que la tierra cante.
aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Sí, y el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna en mí. Dile, Dios, tú eres el que gobierna en este lugar. Dile, tú eres quien gobierna mi vida. Que tu reino venga a este lugar. Porque tuya es la gloria, Señor, por siempre. Dile, el cielo gobierna en este lugar. Que das un fuerte aplauso. Dile, Señor, queremos que tu gloria descienda a este lugar. Vamos, puedes con tus palmas acompañarnos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Si nos rescataste, ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón sí a mí me liberó. Tu voz me habló, vamos, tu voz, y a la muerte venció. Sí, porque así es nuestro Dios. Día, tu sangre me rescató. Mira, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dile, tu sangre me ha rescatado. Vamos, tus palmas ahí. Vamos a declarar que Él nos rescató de nuestro pecado. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Vamos, tu voz, dile.
Prepara tu corazón. Prepara tu corazón y dile: papá, estoy aquí. No permitas que sea una canción más. No permitas que solo sea música, sino que seas un adorador en espíritu y en verdad. Dile: Padre, estoy aquí. Padre, que se abra el cielo con mi alabanza, con mi adoración, porque eres único, eres digno. Te queremos adorar, te queremos bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por ser un Padre tan bueno, un Padre tan Padre. Te amamos y te bendecimos, queremos adorarte, queremos exaltarte. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Dile tu voz. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Dile a tu nombre. Y a tu nombre clamaré. Y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Y hasta el final. Escucha la canción y cántasela con el corazón. Mientras abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. Y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado. Donde
Dile al gran yo soy. Qué maravilloso es poder estar en la presencia del Señor. En realidad, creo que es el mejor momento y el mejor lugar el poder adorarlo, poder exaltarlo, poderle decir cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, poder expresarle nuestra gratitud a través del canto, a través de la alabanza. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y me deleito porque la Biblia nos dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando tú y yo lo adoramos, cuando tú y yo lo exaltamos, en ese momento no me queda la menor duda de que el Señor, si fuera humano como nosotros, puede tomar su lugar, si fuera humano como nosotros, ¿sabe qué haría el Señor? Diría: parece que alguien está cantándome. Y entonces, si fuera humano, nosotros oímos algo que nos agrada y volteamos y lo buscamos, ¿verdad? Y así dice la Biblia, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no es porque Él no sepa dónde están, sino porque en realidad lo que la Biblia quiere decir es que Él se agrada cuando hay gente que le adora en espíritu y en verdad. Así es que ríndele una ofrenda de palmas al Rey. Y esto es maravilloso. Bien, iglesia, hoy quiero, miren, los días martes estamos hablando sobre la carta a los romanos, pero hoy quiero hablar también sobre la carta a los romanos, y el título de la prédica de hoy se llama Corte Judicial. Y nuestra plática está basada, ¿verdad? No podemos hablar de la palabra de Dios si no está basada en la Biblia. Y está fundamentada en la carta a los Romanos, capítulo 6, versos 7 y 8. Romanos capítulo 6, versos 7 y 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Los delitos son comportamientos contrarios a la ley, y todo delito merece un castigo. Todo delito. No hay uno que no tenga que ser castigado de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Por eso se llaman delitos. Y merecen un castigo de acuerdo a la pena con que se declaran culpables, es decir, de acuerdo al delito, y que van en contra de la ley del derecho. Entonces es como se tienen que condenar. Y los delitos son aquellas acciones antijurídicas y tipificadas en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que van en contra de la jurisdicción de las leyes, y que están, cuando dice tipificadas de la ley o en la ley, significa que son todos aquellos delitos que ya están escritos en la ley, que están descritos. A eso se refiere tipificado, ¿sí? Que ya están descritos en la ley y que estos deben de ser sancionados
penalmente. No hay otra manera de sancionar un delito. Tiene que ser a través de una pena. Ahora, cuando un hombre es hallado culpable de algún delito en una corte legal, escúchenme bien, la única manera que puede ser libre es pagando su fianza o cumpliendo una sentencia. No hay de otra manera para pagar un delito. Es pagando una fianza o cumpliendo su sentencia. Y la Biblia nos enseña que el hombre es culpable de quebrantar la ley de Dios. Su delito, cualquiera que sea, se llama pecado. Dile que está a tu lado. El pecado es un delito que cometes en contra de Dios. Y tienes un día, síguele diciendo, y tienes un día que pasar durante una corte celestial. ¿Sí? O sea, no creas que, miren, esto es como el ladrón, el que roba y roba y roba y la ley no lo agarra todavía. Pero eso no quiere decir que cuando sea presentado ante una corte, no quiere decir que no tenga que pagar sus delitos. Así pasa con el hombre. El hombre puede pecar todo el tiempo que quiera, y aunque en este momento no ha pasado a la corte, no quiere decir que cuando estés en la corte celestial no se te inculpe y se te condene por todos los pecados que cometiste. No digas amén, mejor di ay, porque esa es la corte, ¿sí? Entonces, no pasa nada, no pasa. Ustedes conocen a gente que comete delitos y dice, no pasa nada, todo está bien, mira, todo lo que he hecho y no pasa nada. Pero puede pasar. Cuando te agarren, va a pasar. Entonces, ahorita no pasa nada, pero cuando estés delante del Rey de Reyes, estés delante del juez, ¿qué crees? Sí va a pasar. Aunque usted no lo crea. Ahora vamos a ver cuál es la sentencia de pecar. Primer punto, la sentencia de pecar, el profeta Ezequiel nos lo enseña, capítulo 18, verso 4 y el verso 20. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues todos los seres humanos, está hablando Dios a través del profeta, dice, pues todos los seres humanos son míos. ¿De quiénes somos? Pero ¿qué crees? Sigue diciendo el profeta: para juzgar. Entonces, todos los seres humanos somos de Dios y vamos a ser juzgados. Eso dice la Escritura. Y sigue diciendo: los padres y los hijos por igual. O sea, no hay edades. No hay edades. Dice los padres y los hijos. Mis hijos ya no son adolescentes, pero ellos van a ser juzgados por lo que ellos hayan hecho, y yo voy a ser juzgado por lo que yo haya hecho. Así es que si tienes a tu hijo ahí cerquita de ti y es un adolescente, dile: tú vas a ser juzgado por lo que tú hagas. Ahora tú contéstale: hijo, mamá, papá, tú también vas a ser juzgado por lo que tú hagas. ¿Sí? Porque eso dice la Escritura, ¿sí o no? Y luego sigue diciendo: esta es mi regla. O sea, no falla. Esa es la regla del Señor y las reglas se cumplen. Y sigue diciendo: la persona que peque es la que morirá. ¿Quién? La que peca. Ahora, escúchame bien, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte eterna. O sea, condenación eterna, igual a infierno, lago de fuego, que arde de día y de noche. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado
por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. No digas amén, no digas amén, por favor, no digas amén. Romanos capítulo 6, verso 23, para aquellos que dicen: pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo la gracia, pastor. Eso no es para nosotros, no aplica para nosotros. Romanos capítulo 6, verso 23, Nuevo Testamento, los que estamos bajo la gracia. Nueva Traducción Viviente dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. O sea, Reina Valera dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, que cuando tú tranquilamente, pensando que Dios no se da cuenta de lo que estás haciendo, pensando que nadie más te ve, y tú pecas robando, codiciando, llenándote de ira, mintiendo, ¿qué crees? Estás comprando pecado, y la paga es muerte. La sentencia es muy clara: es la muerte eterna. Mucha gente piensa que en la eternidad lo pueden sacar de este castigo, y entonces pagan oraciones, pagan servicios religiosos para que los puedan sacar del lugar en donde creen que están. Y sabes, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que después de la muerte ya no hay esperanza. De la muerte física ya no hay esperanza. Entonces, yo generalmente omito decir, cuando una persona muere, que en paz descanse, porque yo no sé si está descansando en paz, y ya no hay manera de sacarla. De ahí la frase célebre de esta iglesia: vayan en paz, pero no descansen en paz. Porque yo no sé, cuando una persona muere, si en realidad está descansando en paz o ya está sufriendo el tormento eterno. Los noto muy serios, pero esto es lo que dice la Escritura. Entonces, la sentencia de pecar es la muerte. Y dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, cuando tú mueres a este mundo y naces para Cristo, has sido justificado del pecado. Ese es el nuevo nacimiento. Ahí sí di amén, gloria a Dios, aleluya. Yo me voy con Cristo, y todo lo que tú quieras decir, ¿sí? Si es que has muerto al pecado. Pero si no has muerto al pecado, no digas amén. Y dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y bueno, los que han venido el día martes, ya expliqué esto. Así es de que si tú no entiendes, yo te invito a que vengas los martes y vas a entender. Ahora, número 2, ¿qué significa morir al pecado? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando el impío, es decir, el pecador, se aparta del pecado y busca vivir según el derecho y la justicia de Dios. Por eso hablamos de una corte judicial, porque nosotros nos movemos de acuerdo al derecho y a la justicia de Dios, es decir, al derecho penal y a la justicia de Dios. ¿Sí? Como todos los seres de cualquier nación son juzgados y viven de acuerdo al derecho
y de acuerdo a la justicia o a la jurisdicción de ese país. Sí. Tú no puedes hacer algo y decir no lo sabía. Es más, si tú vas a otro país y cometes un delito, violas la ley, no puedes decir es que no lo sabía, soy extranjero, porque la ley se te aplica. ¿Sí o no? Conforme a derecho, conforme a las leyes y conforme a la jurisdicción de las autoridades de ese lugar. Esa es la jurisdicción. Entonces, tú y yo tenemos que vivir conforme a derecho. ¿Quieres saber cómo es? Aquí está la palabra: conforme a derecho y conforme a la jurisdicción como hijo de Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 24, Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar, ponme atención, esto es para la iglesia, esto es para los que se dicen llamar hijos de Dios. Dice, sin embargo, lo voy a parafrasear así: si los hijos de Dios que van a la iglesia en Tala se apartan de su conducta recta, de la conducta que la Biblia dice, y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, hace una pregunta: ¿se les permitirá vivir? Y sigue diciendo: no, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. O sea que esto es muy claro. Eso de que salvo soy y salvos para siempre, Ezequiel dice: nanay, nada. Eres salvo, vive como un salvo, como un hijo de Dios. Pero en el momento en que empieces a vivir como un pecador, como un impío, que regreses al vómito, como dice la Escritura, en ese momento todo lo que se te fue perdonado no se te vuelve a hacer, pero lo que estás haciendo en ese momento te condena a morir eternamente. Eso dice la Escritura. Entonces, iglesia, tú puedes decir: pastor, pero eso es bajo la ley, eso lo dijo Ezequiel allá en la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. Bueno, si nosotros vivimos bajo la gracia, ¿qué crees? Romanos capítulo 6, versos 14 al 16. Ojalá y traigas Biblia y la puedas abrir. Romanos capítulo 6, versos 14 al 16. Mira lo que dice la Escritura. 14, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, cuando tú vives bajo la gracia, el pecado no te puede gobernar. ¿Me estás entendiendo eso? Cuando vives bajo la gracia, el pecado no te puede gobernar. Cuando tú vives como un hijo de Dios y aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces el pecado no te puede gobernar. Pero cuando tú no vives bajo la gracia y vives bajo el pecado, entonces el pecado te gobierna y por eso sigues pecando. No digas amén, di ay. Y sigue diciendo, verso 15, ¿qué pues? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Qué pues? Sigue diciendo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
Y dice Pablo, en ninguna manera. Sigue diciendo, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte? Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte eterna, o sea, de la obediencia para justicia. O sea, más claro no puede ser. Eso, la Biblia es clara, y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de vivir en santidad. Y cuando tú y yo buscamos vivir en santidad, entonces el pecado no es atractivo para nosotros, porque somos hijos de Dios. Pero cuando tú no vives en santidad, cuando no has nacido de nuevo, o cuando naciste pero te descuidaste y volviste a pecar, volviste a los caminos del pecado, la Biblia dice que entonces todo lo que hiciste en ese tiempo que te nombraste y te llamaste hijo de Dios es olvidado, es caso aparte, y vas a ser juzgado por lo que estás haciendo en este momento. La Biblia es clara. Si no quieres entenderlo, bueno, ya no puedes llegar al cielo y decir, es que no lo sabía, porque hoy lo estás aprendiendo. Y aunque llegues y digas, no lo sabía, ¿qué crees? En la corte, ese no es un argumento para no ser juzgado. Porque la palabra la tienes, así como la Constitución la tenemos. Que no la leas es tu problema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces lo mismo con la palabra. Si no la lees, es tu problema. Pero eso no quiere decir que estás exento, que te vas a decir, pobrecito, es que no sabía que robar era pecado, entonces ese pásaselo. No, pecado es pecado. Entonces, si estamos bajo la gracia, ¿podemos pecar? El apóstol Pablo dice, no puedes pecar, porque el pecado o la paga del pecado es muerte, y está hablando de la muerte eterna. Entonces, hay dos cosas que hemos visto. La primera, la sentencia de pecar, ¿cuál es? Muerte. ¿Qué significa morir al pecado? Quitarle el gobierno y dejarle el gobierno a Dios, que es a través del Espíritu Santo, cuando nosotros nacemos de nuevo. Es decir, cuando tú naces de nuevo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo llena tu ser. El Espíritu Santo entra en tu corazón, en tu ser, y entonces el Espíritu Santo te muestra lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. A eso se le llama redarguir. Y el Espíritu Santo te redarguye. Entonces tú dale gracias a Dios cuando te incomoda pecar, porque quiere decir que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Pero ponte en alerta, porque si tú pecas y no te sientes incómodo sabiendo que pecaste, el Espíritu Santo se ha salido de tu corazón. Ya no estás dentro como hijo de Dios. Has muerto nuevamente. Ahora eres esclavo del pecado. Y el pecado, escúchame bien, se deleita cuando tú pecas. Entonces te sientes bien. La gente pecadora se siente bien pecando. Pero los hijos de Dios, cuando pecamos, nos incomodamos. Y entonces pedimos perdón a Dios.
Ahora, ¿qué significa resucitar con Cristo? Es dejar de hacer pecado. Eso es resucitar con Cristo. Romanos capítulo 6, verso 11 al 14 dice: así también ustedes. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Hoy le está hablando a la iglesia en Tala y les dice: ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. O sea, ¿ustedes creen que porque soy pastor no me llegan deseos pecaminosos? Asómbrense, sí me llegan. Así, el pastor tiene deseos pecaminosos. Sí, sí, pero la Biblia dice que nosotros, los que hemos muerto al pecado y le hemos quitado el poder al pecado en nuestra vida, y ahora vivimos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahora Jesús vive en mi corazón, el Espíritu Santo llena mi vida y Él es el que me controla. Y cuando vienen esos deseos pecaminosos, somos fuertes en Cristo Jesús para vencer esos deseos pecaminosos. Mira, ¿qué significa esto? El pecado ya no debe reinar en nuestro corazón. ¿Y qué es cuando el pecado ya no reina en tu corazón? Bueno, número 1, dejas de obedecer las concupiscencias. Pastor, ¿y eso se come o se bebe? ¿Qué es concupiscencia? Bueno, la palabra concupiscencia es sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Eso es concupiscencia. Cuando tú tienes el deseo de hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces, la palabra concupiscencia tiene dos acepciones, que son, por un lado, la tendencia de pecar. Eso es concupiscencia. Cuando la persona tiende a pecar, o sea, naturalmente peca. ¿Conocen ustedes a gente así? Que naturalmente peca. Ok, eso es concupiscencia. Pero también concupiscencia es cuando va ligada a los impulsos. Es decir, cuando ya no puede detenerse y sigue pecando. La concupiscencia va en dos vertientes. Una, cuando tiene el deseo de pecar, y la otra es cuando ya no puede detenerse. Eso es concupiscencia. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ok, entonces el pecado no debe de reinar en tu corazón y dejas de obedecer las concupiscencias. Y también cuando el pecado no reina en nuestro corazón es cuando dejas de presentar tu cuerpo como instrumento a la iniquidad. Otra vez, ¿y qué es iniquidad? Bueno, es que eso la Biblia así lo llama, iniquidad. Y la iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo. Qué profundo. Bueno, para que lo entiendas mejor, injusto. Iniquidad, injusto. La iniquidad designa maldad, perversidad, abuso con gran injusticia. Eso es iniquidad. Es decir,
todo acto contrario a la moral, a la justicia y asómbrate, a la religión. Eso es iniquidad. Todo acto inmoral o contrario a la moral, a la justicia y a la religión. Eso es iniquidad. Entonces, el pecado ya no reina en el corazón del hombre cuando deja de obedecer la concupiscencia, es decir, cuando deja de tener impulsos de pecar y cuando deja de ser perverso o malicioso que va en contra de la moral, de la justicia y de la religión. Cuando la persona sale de todo eso, o más bien dicho, cuando la persona hace eso, es una persona que el pecado reina en él, es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos los que somos hijos de Dios? Los que hemos salido del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, su segunda parte dice: pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Reina Valera dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Nos presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos. Eso lo veíamos creo que el martes. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal y determinas hacer públicamente tu decisión de fe, te bautizas. En ese momento, lo que el bautizo simboliza o representa es cuando eres sumergido en el agua, mueres para el pecado, mueres para el mundo, y cuando eres sacado del agua, naces para Cristo. Y cuando tú naces para Cristo, entonces, escúchame bien, no solamente mueres para el mundo, sino también mueres para la muerte eterna y resucitas para la vida eterna. Así es de que, iglesia, tú y yo tenemos que vivir la vida eterna aquí en la tierra, pero la vamos a disfrutar en las moradas celestiales. Pero aquí tenemos que vivir la vida eterna. No es cuando te mueras, porque desde aquí yo disfruto la vida eterna, porque desde aquí yo sé que yo voy a estar con Cristo por toda la eternidad. Y Jesús lo dijo: hey, en el mundo tendrán aflicciones, pero no tengan miedo. Dice Jesús: yo he vencido al mundo. Así es de que tú y yo, con Cristo, también vencemos al mundo. No importa las aflicciones que tengamos, no importa las tribulaciones que estemos pasando, no importa los problemas que estés viviendo. Hey, iglesia, amigo, hermano, tú y yo hemos nacido en vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos los que hemos nacido en Cristo? Presentamos nuestros miembros como instrumento de justicia, lo cual quiere decir que entonces cuando alguien, escúchame bien, cuando alguien hace algo malo, cuando alguien te agrede, tú no utilizas tus manos para defenderte, sino las utilizas como instrumento de justicia. Y por eso Jesús dijo: hey, si alguien te golpea la derecha, pon la izquierda. Instrumentos de justicia. Pastor, pero eso está muy difícil. ¿Sí? ¿Quién te dijo que ser hijo de Dios es fácil? ¿Quién te dijo? El que te dijo te mintió. Mira, así, y lo quiero representar de esta manera: así como hijo de pastor es difícil, porque tienen
O anteriormente tenían que marchar así bien derechitos y no hacer nada, porque si no, toda la iglesia se iba en contra del pastor. ¿Y eso qué es su hijo? Es complicado. Así como hijo de ser un funcionario es complicado, porque si el funcionario compra algo, luego dicen, se gastó el dinero del Estado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que es complicado? Yo por eso no soy político, ni tampoco soy hijo de pastor. A mí no me tocó ser hijo de pastor, gracias a Dios. Pero entonces yo debo de presentar mis miembros como instrumento de justicia. Si alguien te maldice, ¿qué tengo que hacer yo? Bendecirlo. Instrumento de justicia. ¿Sí? ¿Van conmigo o no? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que el pecado ya no se enseñorea de mí. Y no por mí. No soy yo el fuerte, sino es por su gracia. Es por su amor. Es por su bondad. Él es el que me fortalece para que yo pueda vencer al pecado. ¿Sí, iglesia? Entonces, ¿quieres saber si eres un hijo de Dios? Si sigues siendo un hijo de Dios, bueno, preséntate a Dios como un hombre vivo en Cristo Jesús. Preséntate con tus miembros como instrumento de justicia. Cuando alguien te agrede o te maldice, preséntate de esa manera. Y reconoce que el pecado ya no se enseñorea de ti. Pero no es por ti, es por su gracia. Entonces reconoce la gracia de Dios, reconoce el amor de Dios. Y cuando tú estás en esta condición de reconocer que no es por ti, sino que es por Dios, entonces en realidad este pasaje bíblico de Romanos capítulo 6, versos 7 y 8 tiene significado para tu vida. Porque el que ha muerto, es decir, el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, el que vive como un hijo de Dios, este ha sido justificado del pecado. Y no es por ti, sino que Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es por ti, es por Cristo. Y luego dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esa es la esperanza, que un día yo, y esto es personal, un día yo, y tú puedes decir, un día yo estaré con Cristo por la eternidad, porque esa es la esperanza. ¿Y qué crees? No porque yo sea pastor, o sea, no por el nombramiento me voy a ir al cielo. No porque mis hijos, sean hijos de pastor, tienen la vara alta y van a entrar al cielo. No, la Biblia dice que cada uno va a ser juzgado por sus propias obras. Cada uno tiene que reconocer a Jesús como su Salvador personal y dejarlo que Él entre en su corazón y gobierne su vida. Eso dice la Escritura. Así es de que tú no puedes decir, ya la libré. Qué bueno que mis papás van a la iglesia y ellos oran por mí. Claro, la oración de ellos te va a ayudar, pero no te va a salvar. La salvación es personal. Es personal. Entonces hay mucha gente que piensa que puede llevar una vida de pecado después de haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Ya vimos que esto no puede ser. Amigo, iglesia, no se engañen, ni se dejen engañar por el diablo. La Biblia es clara.
tú y yo pasaremos por una corte celestial y vamos a ser juzgados. Y cuando seamos juzgados, como en una corte terrenal, se dirá inocente o culpable. Y el que es culpable tendrá que pagar con su vida. Aquí no hay años de prisión. Aquí la pena es muerte o es vida. No hay otra, o muerte o vida. Tú decides. Tú decides cómo vivir. Y por eso es que el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, dijo, cuando el ángel le habló y le dijo, escribe a las iglesias, le escribió a una de las iglesias y le dijo, no seas tibio, o sé frío, o sé caliente. Es decir, ¿quieres disfrutar el pecado? ¿Quieres vivir en pecado? Pues deleítate en él. De todos modos ya estás muerto. Entonces disfrútalo. Ya estás muerto eternamente. ¿Quieres estar en la eternidad con Cristo? Entonces sal de ese lugar y métete con Dios. Porque la Biblia dice que los que andan con un pie en el pecado y con otro en la iglesia, dice la Biblia que Dios los va a vomitar. La Biblia es clara. Cuando estés en la corte celestial, cuando estés en la corte judicial, ¿qué vas a hacer para que puedas ser declarado inocente? Y entonces dirá, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O dirá, mal siervo, no hiciste lo que yo te dije, apartaos de mí, y echarlos al lago de azufre que arde de día y de noche, al infierno. Tú decides. La palabra es la palabra. Y he tenido, al estar estudiando Romanos, la carga y la necesidad de decirles, iglesia, que ser hijos de Dios no es un juego, y que tenemos que llamarle al pecado, pecado, y a la santidad, santidad. Porque cuando yo llegue con Cristo, no quiero ser juzgado porque me digan, no predicaste mi palabra. Y mucha gente se perdió porque tú no les hablaste de lo que es vivir en pecado y no les marcaste lo que es pecado. En otras palabras, decía mi jefe, la pelota está de aquel lado. Si pierden, es su culpa. Y cuando ustedes me avienten la pelota, inmediatamente se las voy a regresar. Porque me gusta que la pelota esté de aquel lado, no en mi lado. Y vamos a hablar lo que dice la Biblia. ¿Cuántos quieren estar con Cristo por la eternidad? Entonces métete con Dios. Y no vas a escuchar palabras de prosperidad, vas a escuchar palabras de muerte o de vida eterna. Y tú decides. Ponte de pie y vamos a dar gracias a Dios. Amigo que me estás escuchando, esta es la verdad. La realidad es que un día estarás en la corte celestial y vas a ser juzgado. Y el juez solamente dirá, culpable o inocente. Inocente, vida eterna con Cristo Jesús por la eternidad. Culpable, muerte eterna por la eternidad. Arrepiéntete, busca una iglesia
Habla con el pastor y dile: pastor, ¿qué es eso de la muerte eterna y de la vida eterna? Explíquemelo. Y si vives cerca de aquí, puedes venir y te podemos hablar de la vida y de la muerte eterna. Que Dios te bendiga. Un abrazo y esperamos verte en nuestras próximas reuniones, martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Que Dios te bendiga, un abrazo y disfruta a tu familia en este día. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro trascendió, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,